Máster IA, ROI desde un 50% hasta más de un 200%. Todo sobre el máster en inteligencia artificial. Universidades, costos y salidas laborales. Un máster en inteligencia artificial IA es ideal para aquellos interesados en el desarrollo de tecnologías avanzadas que se aplican en múltiples industrias, desde salud y finanzas hasta el sector automotriz y la tecnología. Este programa suele estar disponible en universidades reconocidas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la Universidad de Stanford, el Imperial College de Londres, la Universidad de Edimburgo y, en España, la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, y la Universidad de Barcelona UB, entre otras. En el capítulo de Universidades del Máster en Inteligencia Artificial IA, se examinan las instituciones más destacadas que ofrecen programas avanzados y especializados en esta disciplina, tanto en modalidad presencial como online. La elección de la universidad es crucial, ya que puede influir en la calidad de la educación, las oportunidades de investigación y las conexiones profesionales disponibles para los estudiantes. A continuación, se destacan algunos aspectos clave que se suelen abordar en este capítulo. 1. Universidades internacionales de referencia. Estados Unidos. Estados Unidos lidera la oferta en programas de IA. Instituciones como el Massachusetts Institute of Technology, MIT, y la Universidad de Stanford son pioneras en el ámbito de la inteligencia artificial, con programas de vanguardia que incluyen el acceso a laboratorios de investigación avanzados y la colaboración directa con empresas tecnológicas de Silicon Valley. Reino Unido. El Imperial College London y la Universidad de Edimburgo son reconocidas por su enfoque en la IA aplicada y la ética en tecnología. Estos programas suelen incluir proyectos colaborativos con centros de investigación y grandes empresas tecnológicas europeas. Europa continental, la ETH Zurich en Suiza y la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, son referentes en IA, ofreciendo programas multidisciplinarios con especial enfoque en áreas como la robótica y la inteligencia artificial ética. Asia. Universidades como la Universidad de Tsinghua en China y el Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzada de Corea, KAIST, en Corea del Sur están posicionándose como potencias en IA, especialmente en tecnologías de reconocimiento facial y visión computacional. 2. Universidades en España y América Latina. España. En España, destacan la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, y la Universidad de Barcelona UB, que cuentan con programas de máster en IA enfocados en el aprendizaje automático, redes neuronales y aplicaciones prácticas de la IA. También universidades como la Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, y la Universidad de Valencia tienen programas especializados en este campo. América Latina. Universidades como el Instituto Tecnológico de Monterrey, ITSM, en México y la Pontificia Universidad Católica de Chile ofrecen másteres y diplomas en IA que buscan acercar la tecnología a los desafíos específicos de la región, tales como la inclusión digital y la mejora de servicios públicos. 3. Modalidad de estudios. Presencial. En las principales universidades, los programas presenciales permiten una experiencia de aprendizaje más interactiva y personalizada, con acceso directo a laboratorios, seminarios y eventos de networking. Online. Programas de máster online en IA, como los ofrecidos por el Georgia Institute of Technology o la Universidad de Stanford, a través de plataformas como Coursera y edX, permiten acceder a una formación de calidad sin importar la ubicación geográfica del estudiante. Muchas universidades españolas y latinoamericanas también están expandiendo sus programas a la modalidad online para responder a la demanda global de formación en IA. 4. Colaboraciones con la industria y oportunidades de investigación. Muchas universidades tienen convenios con empresas tecnológicas, como Google, Microsoft e IBM, permitiendo a los estudiantes realizar prácticas, participar en proyectos reales de IA y asistir a conferencias especializadas. Además, algunas universidades ofrecen la posibilidad de participar en laboratorios de investigación en áreas de IA como Machine Learning, NLP, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial y inteligencia artificial ética. 5. Coste y becas. Los costes pueden variar ampliamente según el país y la universidad, con programas en Estados Unidos y Europa que suelen ser más caros que los de América Latina o programas a distancia. Muchas universidades ofrecen becas internas, y existen también programas de becas internacionales, como las becas Fulbright, Chevening, Erasmus y ayudas específicas de empresas tecnológicas, que cubren parcial o totalmente los gastos del máster. En el capítulo Coste del máster, se analiza en profundidad el rango de precios de los programas de máster en inteligencia artificial,
considerando factores como la universidad, el país, la modalidad, presencial u online, y otros elementos adicionales. Aquí te detallo los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre el coste de estos programas. 1. Rango general de precios. Los costes de los programas de máster en IA pueden variar considerablemente según el país y la universidad, con precios que pueden ir desde los 1.000 euros en universidades públicas y programas online más asequibles, hasta cifras superiores a los 50.000 euros en instituciones de renombre mundial en Estados Unidos y Europa. En promedio, los másteres en Europa pueden costar entre 5.000 euros y 30.000 euros. En España, las universidades públicas suelen tener un coste más bajo, especialmente para estudiantes nacionales o de la Unión Europea. 2. Diferencias por tipo de universidad y prestigio. Universidades de prestigio internacional, instituciones como el Massachusetts Institute of Technology, MIT, Stanford o el Imperial College London son algunas de las universidades más caras, con programas que oscilan entre los 40.000 euros y 60.000 euros al año. Universidades nacionales y públicas en Europa, universidades en España, como la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, y la Universidad de Barcelona UB, ofrecen másteres con tarifas más asequibles, a menudo en el rango de 3.000 euros a 10.000 euros. Universidades en América Latina, en países como México, Chile y Argentina, los programas en IA suelen tener costes más accesibles. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Monterrey, ITSM, en México ofrece programas de IA en torno a los 5.000 euros a 12.000 euros. 3. Modalidad de estudio, presencial vs online. Programas presenciales. Los másteres presenciales tienden a ser más caros debido a los gastos asociados con el acceso a instalaciones, laboratorios y actividades en el campus. Además, los estudiantes internacionales pueden incurrir en costes adicionales como alojamiento, alimentación y transporte. Programas online. La modalidad online suele ser más asequible y flexible, con precios que oscilan entre los 1.000 euros y 15.000 euros. Universidades como el Georgia Institute of Technology ofrecen másteres en IA online por menos de 10.000 euros, haciendo accesible una formación de alta calidad sin los costes de relocalización. 4. Costes adicionales. Matrícula y tasas administrativas. Algunas universidades pueden incluir tasas adicionales, que pueden llegar a ser de entre 200 euros y 2.000 euros anuales. Materiales y equipamiento. Para estudiar IA, muchos programas requieren que los estudiantes tengan acceso a una computadora de alta capacidad, lo cual podría representar un gasto adicional de 500 euros a 1.500 euros. Libros y licencias de software. Algunos másteres exigen la compra de libros específicos o la licencia de software especializado, con un coste que puede variar entre 100 euros y 1.000 euros. 5. Becas y ayudas financieras. Existen becas disponibles que pueden ayudar a cubrir el coste del máster, ya sea en su totalidad o parcialmente. Algunas de las opciones incluyen becas internas de las universidades. Muchas instituciones, como la Universidad de Stanford o el Imperial College London, ofrecen becas de mérito y ayudas para estudiantes con necesidades económicas. Becas internacionales. Programas como Fulbright, Chevening, Erasmus y el Banco Santander suelen ofrecer ayudas específicas para estudios de posgrado. Becas de empresas tecnológicas. Empresas como Google, Microsoft e IBM también proporcionan becas para estudiantes que deseen especializarse en IA, incluyendo algunos programas para mujeres y minorías en tecnología. 6. Consideraciones para calcular el retorno de inversión, ROI. Debido a los altos salarios promedio en el sector de la inteligencia artificial, se considera que la inversión en un máster en IA puede ser recuperada en pocos años. Los salarios iniciales para graduados en IA suelen rondar los 40.000 euros a 80.000 euros anuales en Europa y pueden superar los $100.000 americanos en Estados Unidos, por lo que el ROI para estos programas suele ser atractivo. Los estudiantes pueden también realizar prácticas pagadas o trabajos de investigación durante sus estudios, lo cual puede ayudar a amortiguar los costes del máster. En el capítulo Becas disponibles, se analizan las opciones de apoyo financiero que pueden facilitar el acceso al máster en inteligencia artificial IA. Estas becas pueden cubrir una parte o la totalidad del coste del máster, y están disponibles tanto para estudiantes nacionales como internacionales. A continuación, te detallo los tipos de becas y ayudas financieras más comunes que los estudiantes pueden solicitar. 1. Becas universitarias internas. Becas de mérito. Muchas universidades ofrecen becas basadas en el rendimiento académico y logros previos de los estudiantes.
Estas becas son altamente competitivas y suelen cubrir un porcentaje de la matrícula, a veces entre un 10% y 50% del coste. Ayudas para necesidades financieras. Algunas universidades también ofrecen becas para estudiantes que demuestran necesidades económicas. Estas ayudas pueden cubrir desde un porcentaje hasta el total de la matrícula y se otorgan en función de la situación económica del estudiante y su familia. Becas de investigación. Para los estudiantes interesados en la investigación, varias universidades ofrecen becas en las que financian los estudios a cambio de que el estudiante colabore en proyectos de investigación. Estas becas están dirigidas principalmente a estudiantes de doctorado, pero algunos másteres en IA también incluyen estas oportunidades. 2. Becas internacionales. Beca Fulbright, Estados Unidos. Esta beca, dirigida a estudiantes internacionales, financia estudios de posgrado en Estados Unidos y cubre la matrícula, alojamiento y manutención. Es una de las becas más prestigiosas y competitivas para estudiantes que desean estudiar en universidades estadounidenses como Stanford, MIT y otras. Beca Chevening, Reino Unido. Financiada por el gobierno británico, esta beca está destinada a estudiantes internacionales que desean cursar estudios de posgrado en el Reino Unido. Cubre el coste total del máster, además de alojamiento y gastos de manutención. Erasmus y Europa. Este programa de la Unión Europea ofrece becas para estudiantes de máster que desean estudiar en distintos países de Europa. Cubre el coste de la matrícula, además de una ayuda para alojamiento y manutención. Muchos programas de máster en IA en Europa tienen convenios con Erasmus y Beca DAAD, Alemania. La DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, ofrece becas para estudiantes internacionales que desean estudiar en Alemania. Cubre la matrícula y proporciona una ayuda mensual para alojamiento y manutención. 3. Becas corporativas y de empresas tecnológicas. Google Air Residency Program. Google ofrece programas de residencia para estudiantes de IA en los que reciben formación avanzada y experiencia práctica. Aunque no es una beca en sentido estricto, es una oportunidad muy valorada que incluye una compensación económica y acceso a mentores. Becas de Microsoft AI for Good. Microsoft ofrece becas y programas de apoyo a estudiantes interesados en proyectos de IA que tienen impacto social. Estas becas cubren en su mayoría el coste del máster y apoyan a estudiantes interesados en desarrollar soluciones tecnológicas que aborden desafíos sociales. Amazon y AWS ELLECAT Program. Amazon proporciona becas a través de su programa AWS ELLECAT para estudiantes que se preparan para carreras en inteligencia artificial y aprendizaje automático, cubriendo parcialmente la matrícula y proporcionando acceso a recursos de Amazon Web Services para el aprendizaje práctico. 4. Becas específicas por género y minorías. Becas para mujeres en tecnología. Muchas empresas tecnológicas y organizaciones académicas ofrecen becas específicas para mujeres que desean especializarse en IA. Por ejemplo, la beca AnitaB.org y las becas Google Women Techmakers están diseñadas para apoyar a mujeres en el campo tecnológico, cubriendo el coste del máster y ofreciendo mentorías y networking. Becas para minorías en tecnología. Organizaciones como AI4AL y Black in AI ofrecen programas de becas para estudiantes de minorías subrepresentadas en el sector de IA, buscando mejorar la diversidad en el campo. Estas becas suelen cubrir una parte importante del coste del máster y ofrecen oportunidades de networking y mentoría profesional. 5. Becas de gobiernos y fundaciones. Becas del Banco Santander. El Banco Santander ofrece becas para estudiantes de máster en distintas áreas, incluida la inteligencia artificial. Estas becas cubren una parte del coste de la matrícula y suelen estar destinadas a estudiantes de España, América Latina y Portugal. Fundación Carolina, América Latina y España. La Fundación Carolina ofrece becas para estudiantes latinoamericanos interesados en cursar estudios de posgrado en España. Estas becas pueden cubrir entre el 50% y el 100% de la matrícula y también ofrecen apoyo para los gastos de alojamiento y manutención. Fundación La Caixa. Esta fundación ofrece becas de excelencia para estudiantes que desean cursar estudios de posgrado en el extranjero, especialmente en áreas de tecnología. Las becas cubren la matrícula, los gastos de viaje y ofrecen una ayuda mensual. 6. Requisitos y procesos de solicitud. Documentación. La mayoría de las becas requieren documentos como expediente académico, carta de motivación, cartas de recomendación y, en algunos casos, resultados de pruebas de idioma como el TOEFL o el IELTS. Plazos. Las becas suelen tener plazos de solicitud estrictos, por lo que es importante comenzar el proceso de solicitud con varios meses de antelación.
Algunas becas internacionales cierran sus convocatorias hasta un año antes de que comiencen los estudios. Ensayos y entrevistas. Para algunas becas, especialmente las de alto perfil como Fulbright y Chevening, los estudiantes deben pasar por un proceso de selección riguroso que incluye ensayos sobre sus logros, intereses en IA y una entrevista final para determinar su elegibilidad. Las becas disponibles para un máster en IA son una gran ayuda para aquellos que desean reducir los costes de esta inversión en su educación y mejorar su perfil profesional. Además, muchas de estas becas no solo ofrecen apoyo económico, sino que también proporcionan acceso a una red de contactos y mentores en el sector, que pueden abrir puertas en el competitivo campo de la inteligencia artificial. En el capítulo Puestos laborales y salarios, se exploran las principales oportunidades profesionales y el rango salarial al que pueden acceder los graduados de un máster en inteligencia artificial. Con el crecimiento acelerado de la IA en múltiples sectores, la demanda de profesionales capacitados sigue aumentando, con roles bien remunerados y altamente valorados en el mercado. A continuación, se detallan los puestos laborales y sus salarios promedio. 1. Ingeniero de Machine Learning. Descripción. Un ingeniero de Machine Learning desarrolla algoritmos y modelos de aprendizaje automático que permiten a las máquinas realizar tareas específicas, desde reconocimiento de voz hasta predicciones en grandes volúmenes de datos. Salario. Los salarios de un ingeniero de Machine Learning pueden variar entre 50.000 euros y 100.000 euros al año en Europa, y entre $80.000 americanos y $150.000 americanos en Estados Unidos, dependiendo de la experiencia y la empresa. 2. Científico de datos, Data Scientist. Descripción. Los científicos de datos trabajan con grandes volúmenes de datos para extraer información útil, diseñando modelos predictivos y realizando análisis que ayuden en la toma de decisiones empresariales. Salario. El salario promedio de un científico de datos puede estar entre 45.000 euros y 90.000 euros anuales en Europa y entre $90.000 americanos y $140.000 americanos en Estados Unidos. En empresas tecnológicas y financieras, el salario puede superar estos rangos. 3. Especialista en visión por computadora, Computer Vision Specialist. Descripción. Los especialistas en visión por computadora desarrollan sistemas que permiten a las máquinas interpretar y procesar imágenes y vídeos, con aplicaciones en seguridad, medicina, robótica y más. Salario. Los salarios para este rol suelen estar entre 50.000 euros y 90.000 euros al año en Europa y entre $90.000 americanos y $130.000 americanos en Estados Unidos. 4. Ingeniero de procesamiento de lenguaje natural, NLP Engineer. Descripción. Un ingeniero de procesamiento de lenguaje natural crea modelos que permiten a las máquinas entender y responder al lenguaje humano, tecnología fundamental en asistentes virtuales y chatbots. Salario. Los ingenieros en NLP suelen ganar entre 55.000 euros y 95.000 euros anuales en Europa, mientras que en Estados Unidos el rango está entre $90.000 americanos y $140.000 americanos. 5. Investigador en inteligencia artificial. Descripción. Los investigadores en IA trabajan en desarrollos avanzados en áreas como algoritmos, redes neuronales, y aplicaciones en IA ética y explicable. Este rol es común en universidades, laboratorios de investigación y grandes empresas tecnológicas. Salario. El salario de un investigador en IA puede variar ampliamente. En Europa, los salarios pueden ir de 45.000 euros a 80.000 euros anuales, mientras que en Estados Unidos pueden superar los $100.000 americanos. En posiciones avanzadas, estos salarios pueden aumentar considerablemente. 6. Arquitecto de inteligencia artificial. Descripción. El arquitecto de IA diseña y supervisa la infraestructura de sistemas de inteligencia artificial dentro de una organización, asegurando que la IA se integre de manera eficiente con otros sistemas. Salario. Este rol es bien remunerado debido a su alta especialización, con salarios de 65.000 euros a 110.000 euros anuales en Europa y entre $110.000 americanos y $160.000 americanos en Estados Unidos. 7. Consultor de IA y automatización. Descripción. Los consultores de IA ayudan a empresas a implementar soluciones de inteligencia artificial y automatización, optimizando procesos para mejorar la eficiencia y reducir costos. Salario. Los consultores de IA pueden ganar entre 50.000 euros y 100.000 euros anuales en Europa, mientras que en Estados Unidos, los salarios están entre $80.000 americanos y $140.000 americanos. 8. Ingeniero de robótica inteligente. Descripción.
los ingenieros de robótica inteligente trabajan en el diseño y desarrollo de robots autónomos y sistemas de automatización avanzada, que combinan hardware y software de IA. Salario. En Europa, el salario promedio de un ingeniero de robótica inteligente oscila entre 45.000 euros y 85.000 euros, mientras que en Estados Unidos puede ir de $80.000 americanos a $130.000 americanos. 9. Ingeniero de IA explicable y ética en IA. Descripción. Estos ingenieros se enfocan en diseñar sistemas de IA que sean transparentes y explicables, trabajando en áreas como la ética de la IA y la protección de datos. Salario. Este rol emergente tiene salarios de entre 50.000 euros y 90.000 euros en Europa, y entre $85.000 americanos y $130.000 americanos en Estados Unidos. 10. Product Manager en IA. Descripción. El Product Manager en IA es responsable de definir la estrategia de productos que incorporan IA, desde el desarrollo hasta el lanzamiento, alineándose con las necesidades de negocio. Salario. Los salarios pueden variar entre 60.000 euros y 100.000 euros en Europa y $100.000 americanos a $150.000 americanos en Estados Unidos. 11. Factores que afectan los salarios. Experiencia. Los salarios tienden a aumentar con la experiencia. Los profesionales con más de 5 años en el campo de la IA suelen ganar considerablemente más que los recién egresados. Localización geográfica. Los salarios varían según el país y la ciudad, siendo más altos en Estados Unidos y en ciudades europeas con alta demanda de talento en IA, Londres, Berlín, Zúrich. Industria. La industria también juega un papel clave en los salarios. Las empresas tecnológicas y financieras suelen ofrecer sueldos más altos que sectores como el académico o la administración pública. En general, los graduados de un máster en inteligencia artificial pueden esperar salarios competitivos, con potencial de crecimiento a medida que avanzan en sus carreras. Además, dado el auge de la IA en múltiples sectores, las oportunidades laborales son amplias, lo que hace que la inversión en esta formación tenga un retorno rápido y atractivo. En el capítulo ROI, retorno de inversión, y la importancia de invertir en su futuro, se analiza el valor de la inversión en un máster en inteligencia artificial IA en términos de beneficios financieros a largo plazo. Este análisis permite entender cómo el coste inicial de un máster puede ser rápidamente compensado por los altos salarios y la demanda de especialistas en IA, especialmente en sectores tecnológicos y en rápida expansión. A continuación, se explican los principales puntos que justifican el retorno de inversión, ROI, de un máster en IA, así como ejemplos de cómo este retorno se refleja en términos de salario y oportunidades profesionales. 1. Porcentaje de retorno de inversión, ROI. Retorno promedio. En el sector de la inteligencia artificial, el ROI puede ser muy alto en comparación con otros campos, debido a que los salarios de los profesionales de IA suelen estar por encima del promedio. ROI en Europa y Estados Unidos. En muchos casos, los graduados pueden obtener un ROI que va desde un 50% hasta más de un 200% anual después de terminar el máster. Por ejemplo, si un máster cuesta 20.000 euros, un salario de inicio de 50.000 euros a 80.000 euros puede traducirse en una recuperación completa de la inversión en el primer año y duplicarla o triplicarla en los siguientes años. 2. Ejemplos de ROI por puesto y sector. Ejemplo 1. Ingeniero de Machine Learning. Inversión inicial, 20.000 euros en un máster en IA. Salario anual promedio al inicio, 60.000 euros. ROI, en el primer año, el ROI es del 200% aproximadamente, lo que significa que en el primer año el profesional recupera el doble de lo que invirtió en su formación. Aumento a 5 años. Con experiencia, el salario puede aumentar a 90.000 euros, 120.000 euros anuales, aumentando así el ROI en los años posteriores. Ejemplo 2. Científico de datos en una empresa tecnológica. Inversión inicial, 15.000 euros en un máster online. Salario anual promedio al inicio, 50.000 euros en una empresa europea. ROI, en este caso, el ROI en el primer año es del 233%, es decir, la inversión se recupera más del doble. Proyección a largo plazo. Con el crecimiento del salario y la especialización en la empresa, el salario puede alcanzar los 70.000 euros a 90.000 euros en 5 años, logrando un retorno de hasta 600% a lo largo de 5 años. Ejemplo 3. Consultor de IA en una firma internacional. Inversión inicial, 30.000 euros en un máster de prestigio en IA. Salario anual promedio al inicio, 80.000 euros en una consultora de renombre. ROI, en el primer año,
el ROI es de aproximadamente el 167%. Este puesto suele ofrecer un crecimiento salarial acelerado, lo que implica que en pocos años el profesional podría triplicar o cuadruplicar su inversión. 3. Importancia de invertir en el futuro. Alta demanda de profesionales en IA. Las empresas de todo el mundo buscan activamente expertos en IA, lo cual asegura una demanda constante y salarios competitivos en este campo. Invertir en un máster en IA aumenta significativamente la empleabilidad y las opciones de obtener puestos de alta remuneración. Crecimiento profesional rápido. Los profesionales de IA suelen acceder a roles estratégicos dentro de las organizaciones, lo cual permite un crecimiento rápido hacia posiciones de mayor responsabilidad y mejor remuneración. Habilidades transferibles y relevantes. Las habilidades en IA no solo aplican a un sector específico, sino que son demandadas en múltiples industrias, tecnología, salud, finanzas, automotriz, entre otros. Esto significa que los conocimientos adquiridos durante el máster pueden adaptarse a distintas áreas, aumentando la flexibilidad y oportunidades de empleo. Retorno a largo plazo. Si bien el máster representa una inversión inicial significativa, el retorno a largo plazo es sostenible debido a la proyección de crecimiento en el campo de la inteligencia artificial. Con la rápida evolución de la tecnología, la experiencia en IA se volverá aún más valiosa, lo que permitirá que los graduados mantengan un ROI positivo durante toda su carrera. En resumen, la inversión en un máster en inteligencia artificial no solo tiene un alto potencial de retorno económico inmediato, sino que también representa una apuesta sólida en la carrera y el futuro profesional, con habilidades de alta demanda y un mercado laboral que sigue creciendo exponencialmente. En el capítulo Duración y asignaturas, se detalla el tiempo total que se requiere para completar el máster en inteligencia artificial y ahí se exploran las materias clave que los estudiantes cursarán. Estas asignaturas están diseñadas para proporcionar una base sólida en técnicas avanzadas de IA, así como en habilidades prácticas que son esenciales en el mercado laboral. 1. Duración del máster en IA. Tiempo total. La duración típica de un máster en IA es de 1 a 2 años a tiempo completo, aunque en modalidad a tiempo parcial puede extenderse hasta 3 años. La opción a tiempo completo es ideal para quienes buscan una inmersión total y una rápida incorporación al mercado laboral, mientras que el tiempo parcial es recomendable para quienes desean compaginar el estudio con otras responsabilidades. Modalidad online y presencial. Muchos másteres en IA están disponibles en modalidad online, lo que ofrece flexibilidad en la duración. En algunas universidades, los programas online permiten a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, mientras que los programas presenciales suelen tener un calendario más fijo y estructurado. Prácticas y proyecto final. La mayoría de los másteres incluyen una fase de prácticas o un proyecto final de investigación, que puede extender la duración en varios meses. Esta parte es fundamental para aplicar los conocimientos teóricos en un entorno real y es altamente valorada por las empresas. 2. Asignaturas de cada año. Las asignaturas del máster en IA suelen dividirse en módulos que abarcan teoría avanzada y aplicaciones prácticas. A continuación, se presentan las materias típicas en cada año, aunque el orden y los nombres específicos pueden variar entre universidades. Primer año, Fundamentos y técnicas clave de IA. El primer año se enfoca en establecer una base sólida en inteligencia artificial, cubriendo tanto teoría como aplicaciones prácticas. Estas son las asignaturas más comunes. Introducción a la inteligencia artificial. Ofrece una visión general del campo de la IA, explorando sus aplicaciones y subcampos, como el aprendizaje automático, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Matemáticas para IA. Incluye álgebra lineal, cálculo, probabilidad y estadística, que son herramientas esenciales para el análisis y diseño de modelos de IA. Programación y algoritmos. Enseña lenguajes de programación relevantes, como Python y R, y cubre algoritmos básicos y estructuras de datos que se utilizan en IA. Aprendizaje automático. Machine Learning introduce conceptos fundamentales de aprendizaje automático, como aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado. Se exploran técnicas como árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte y regresión. Redes neuronales y aprendizaje profundo. Deep Learning. Este curso se centra en redes neuronales artificiales y arquitecturas avanzadas como redes convolucionales, CNN, y redes recurrentes, RNN, que son esenciales para tareas de visión por computadora y procesamiento del lenguaje. Procesamiento del lenguaje natural, NLP cubre técnicas para que las máquinas comprendan y generen lenguaje humano. Incluye temas como análisis de texto,
traducción automática y generación de lenguaje natural. Visión por computadora, estudia el análisis y procesamiento de imágenes y vídeos, con aplicaciones en reconocimiento facial, diagnóstico médico y robótica. Ética y legislación en IA, examina temas éticos y legales relacionados con la IA, como privacidad de los datos, sesgo algorítmico y la responsabilidad en el uso de sistemas autónomos. Segundo año, especialización y aplicaciones avanzadas. En el segundo año, los estudiantes suelen profundizar en temas más específicos y avanzados, así como en aplicaciones prácticas de la IA. Algunas universidades permiten a los estudiantes elegir entre distintas especializaciones, como IA para la salud, robótica o Big Data. Las asignaturas típicas son: optimización y análisis de modelos. Los estudiantes aprenden técnicas avanzadas de optimización y ajuste de hiperparámetros, necesarios para mejorar la precisión y eficiencia de los modelos de IA. Robótica IA. Introduce a los estudiantes en el uso de IA en robótica, incluyendo temas de percepción, navegación autónoma y manipulación robótica. Inteligencia artificial explicable. Explainable AI se enfoca en técnicas para hacer que los modelos de IA sean interpretables y transparentes, permitiendo comprender cómo y por qué los modelos toman ciertas decisiones. Big Data y análisis de datos en IA. Examina cómo la IA puede manejar y analizar grandes volúmenes de datos, cubriendo herramientas como Adobe, Spark y bases de datos no SQL. Seguridad en IA. Explora temas de seguridad y ciberseguridad específicos de IA, incluyendo cómo proteger los modelos y sistemas de ataques adversarials. Proyecto de investigación o tesis. La mayoría de los programas culminan con un proyecto de investigación o tesis, en el que los estudiantes aplican sus conocimientos para resolver un problema real en IA. Los proyectos pueden realizarse en colaboración con empresas o laboratorios de investigación, y algunos programas ofrecen la posibilidad de trabajar en una startup o empresa tecnológica. Asignaturas selectivas y talleres prácticos. Asignaturas selectivas. Algunas universidades permiten a los estudiantes elegir asignaturas optativas en áreas de interés específico, como IA para el sector salud, IA en finanzas o IA para videojuegos. Talleres prácticos y bootcamps. Muchos programas incluyen talleres intensivos y bootcamps de programación y herramientas avanzadas de IA, donde los estudiantes aprenden a usar librerías y plataformas como TensorFlow, PyTorch y Keras. Estos talleres permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos y familiarizarse con el entorno de trabajo de los profesionales en IA. 3. Beneficios de esta estructura curricular. Desarrollo integral. La estructura del máster permite a los estudiantes comenzar desde los fundamentos y avanzar hacia especializaciones complejas y aplicaciones prácticas. Esto asegura que, al finalizar, tengan una comprensión profunda y completa del campo de la IA. Adaptación a las demandas del mercado. La combinación de teoría y práctica en el máster refleja las necesidades de la industria, donde se valora tanto el conocimiento técnico como la habilidad para resolver problemas reales. Flexibilidad para futuras especializaciones. Al incluir asignaturas optativas y permitir la elección de un área de especialización, el máster en IA proporciona una formación flexible que permite a los estudiantes adaptarse a las tendencias emergentes y desarrollar una carrera en distintas áreas de IA. En conclusión, el capítulo Duración y asignaturas destaca cómo el máster en IA está diseñado para proporcionar una formación completa y especializada, cubriendo tanto los conocimientos fundamentales como las aplicaciones prácticas. Esta estructura prepara a los estudiantes para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del mercado laboral en IA, dándoles una ventaja competitiva significativa. Si este vídeo te ayudó a entender mejor el máster en inteligencia artificial, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre formación y tecnología. Dale un like para que sepamos que te gustó y comparte este vídeo en tus redes y con tus colegas para que más personas puedan aprovechar esta información. Juntos avanzamos hacia el futuro de la IA.